La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Desde el 2011 al 2015, la crisis no cede y me parece que los indicadores financieros, políticos, académicos están señalando que si no se reencausa esta universidad, puede llegar a quebrar. ¿Cuál es el principal problema que yo veo? El principal problema es que uno de esos proyectos que tú mencionas hizo que el orden se invirtiera y en lugar de que se privilegie y se ponga por encima de todo estas funciones que son la sustancia de la universidad, la extensión, la investigación y la docencia, se invirtió y quedaron abajo y por encima de ellas está la parte adjetiva, la parte administrativa, y eso pues se constata con números, tanto el crecimiento de la plantilla de los trabajadores de la universidad como el crecimiento de la plantilla de la administración y de la burocracia, pues yo no miento, los números ahí están y son alarmantes porque lo que se va quedando abajo pues es justamente la sustancia. Entonces, me parece que ese proyecto tiene que ver con... La universidad no es una isla, desde luego, sino que tiene que ver con una política mexicana de largo alcance que se llama clientelismo y corporativismo. Ese proyecto, entonces, lo que está privilegiando es la corporativización de la Universidad Autónoma de Zacatecas para concentrar cotos de poder en unos cuantos, y eso desde mi punto de vista fractura la misión y la concepción de cómo se engendró esta universidad en 1968 como una universidad democrática. Yo creo que la democracia es un tema en la universidad que se tendrá que discutir y analizar a profundidad. Yo observo y veo este periodo de crisis que, insisto, no veo con toda claridad cuándo pueda terminar, justamente en los procesos electorales. En el 2011, el entonces rector, Domínguez Garay, estaba ya armando su corporación. Estas redes clientelares debidas a favores políticos, tanto académicos como a trabajadores, como a familias, como a estudiantes, para fortalecer su propia estructura. Y esa corporación se vio de manera muy clara en el proceso electoral del 2012, un proceso electoral donde pues yo estuve participando en un grupo de universitarios que perdimos, y yo acepto pues que no se logró incidir de mayor manera en aquel proceso, pero a mí me quedó claro que había una forma de hacer política, una forma muy burda, muy barata, que eso es lo que nos está dando este rostro de universidad pública corrupta. Yo creo que ese es el gran problema de la universidad, ese rostro de la universidad corporativizada, con una clientela garantizada que se debe a favores políticos, es lo que nos tiene atados a los universitarios. Y bueno, insisto, eso se expresa con toda claridad en el proceso electoral. En la entrevista que les dio el doctor Domínguez hace poco a la Jornada de Zacatecas, pues en realidad no hay nada nuevo frente a lo que él ha venido diciendo desde hace tiempo. Desde el 2010 o un poco antes estoy observando el tipo de respuestas que da el doctor Domínguez a la crisis, a la situación de la universidad y después a la crisis de la universidad. Él dice, y eso creo que lo va a seguir diciendo, que es obligación del Estado la educación. Pues sí, pero él comete un delito, también hay que decir eso. Es un acto ilegal el no enterar los descuentos que se nos hacen a los trabajadores, no enterar esos descuentos a las instancias correspondientes como al ISSSTE, al SAR y al FOBISSSTE. Eso es un acto ilegal
y él en muchas ocasiones, y no es la excepción esta última entrevista que dio a la Jornada Zacatecas, insiste en que él tomó la decisión, pues su justificación, digamos, que es para un fin bueno, extender la educación, pero extender la educación no justifica el cometer un acto ilegal, que tiene un adeudo histórico de más de 1,000 millones y que no podemos cegarnos de que las dos últimas manifestaciones de huelga, la pasada de este año 2015 y la anterior del 2014, se deben a ese problema. Domínguez no dice nada al respecto, no dice nada de ese descontento que hay de todos los universitarios por el pisoteo que se hizo a nuestro derecho de seguridad social. Él solo dice que es cuestión del Estado y que el Estado lo tiene que resolver, pero el punto es que el Estado no está, en su óptica, esa solución no se ve a corto plazo. Yo no la veo a corto plazo. Entonces veo que esa es una, digamos, idea de universidad populista, clientelista, corporativizada, que pretende reforzar cacicazgos utilizando una demagogia muy barata, basada en la existencia de la democracia. Esa democracia, desde mi punto de vista, no existe. ¿Qué es lo que está mal? ¿Está mal el modelo de elección de nuestras autoridades universitarias? Pues como modelo yo creo que es muy bueno, pero en la práctica hay toda una serie de actos perversos y corruptos que nos tienen en esta crisis ya permanente. ¿Qué es lo que está mal? ¿El ejercicio de la autoridad universitaria? Pues yo creo que sí. ¿Quiénes evalúan a los administradores de la universidad? No hay un sistema de evaluación de nuestros funcionarios. Yo veo que no. Ha habido en la opinión pública una serie de críticas a algunos funcionarios de la universidad. Poco se hace caso al respecto. Por ejemplo, no sé el dato así de manera puntual confirmado, pero entiendo que estamos fuera de CUMEX, este consorcio de universidades, de las mejores universidades en México, porque sencillamente no se acreditaron Derecho y Psicología. 3 posibilidades de incidir en el cambio de la universidad. Uno era participar en los procesos electorales y representar una opción para conformar equipos de trabajo consolidados académicamente con un proyecto de universidad. Esa es digamos, una vía. Otra vía son las movilizaciones, es decir, las huelgas o los diferentes paros que se han estado haciendo en la universidad, un poco para que se reaccione, para que se para que se reconstruya este tejido universitario, etcétera. Parece que no ha funcionado del todo. Y pues finalmente un grupo de universitarios decidimos interponer una denuncia penal contra el rector actual, el ingeniero Armando Silva Chaires, y contra el rector anterior, el doctor Francisco Javier Domínguez Garay, ante las instancias judiciales para que se haga justicia de algún modo. Difiero abismalmente de lo que comenta el doctor Domínguez en la entrevista, que él dice que en realidad los funcionarios no ganan lo que ganan. Bueno, pues ahí está comprobado la gran cantidad de recursos que se llevan los funcionarios, incluso por no hacer su trabajo. Entonces nuestra denuncia va en curso. Se integró el contrato colectivo del trabajo de nuestro sindicato y de la universidad. Se integraron nuestros talones de cheque donde se comprueba que se nos está descontando. Se integraron las hojas de pensionista donde aparece lo que tenemos por concepto de sistema de ahorro para el retiro, que es una cantidad completamente irrisoria.
Se integraron un conjunto de pruebas en esta denuncia y tárdese lo que se tarde, nosotros lo que sí tenemos esperanza es de que tenga un impacto. ¿Y cuál sea el impacto? Pues el impacto es que haya una sanción efectivamente contra estos universitarios que decidieron de manera unilateral, sin consultar a nadie, desviar el recurso, no informarlo, no enterarlo y después desviarlo. No sabemos a dónde se desvía. Para eso va a ser la investigación judicial. Y si se logra en la sentencia una sanción, para mí eso será un ejemplo para esta cultura universitaria de que las cosas no pueden seguir siendo el que tranza no avanza. Esta universidad debe de seguir siendo un eje fundamental para el desarrollo social, económico, político, cultural de Zacatecas. En ese sentido, la universidad debe seguir siendo una generadora de formación de recursos humanos, de calidad. O sea, tenemos que formar recursos humanos entre los jóvenes para que estos jóvenes salgan fortalecidos académicamente, culturalmente, humanísticamente, científicamente y puedan insertarse con mejores armas a la sociedad. La otra, línea que yo destacaría sería realizar un programa para elevar la competitividad de cada uno de los programas educativos de la universidad. Ahí hay una gran heterogeneidad, lo que tenemos en la universidad es una gran heterogeneidad. Todavía estamos abajo del 40% de los posgrados que pertenecen al padrón de programas especiales de excelencia del CONACYT. ¿Qué está pasando con los otros posgrados, no? No hay una política, yo no he visto todavía una política clara por parte de las autoridades encargadas al efecto. Es decir, me refiero a los que han fungido como coordinadores de investigación y posgrado en la universidad, los últimos 2, yo no veo que tengan un programa que vaya abatiendo las brechas para que un mayor número de programas estén asegurados en CONACYT. Eso yo no lo veo. Recuerdo que en el 2012 el que llegó a ser coordinador de investigación y posgrado, el doctor Marcos Salas Luébano, hizo una declaración precisamente en la jornada Zacatecas diciendo que él iba a acreditar el 100% de los programas de posgrado de la universidad ante CONACYT. Ya de entrada eso es irreal, o sea, no es posible eso. Y luego dicen, somos autónomos. Nuestra universidad, uno de los elementos que la definen como universidad pública es que es autónoma y ella decide en dónde invierte, cómo se distribuye el recurso que llega tanto del gobierno estatal como del federal, etcétera. Y ahí yo veo que está, digamos, un campo fértil para la perversión. Ese discurso gastado de que somos autónomos y por ende podemos distribuir los recursos como nos venga en gana, porque somos autónomos, me parece que ese es uno de los principios de la perversión. Y entonces los que están exigiendo dinero esconden los malos manejos administrativos justo porque somos autónomos. Primero, limpiar la casa y desde luego solicitar recursos, pero no por solicitarlos, sino porque tenemos una planeación estratégica, tenemos proyectos de desarrollo, tenemos proyectos de desarrollo tecnológico, científico, de extensión de las humanidades, de divulgación de la ciencia, de formación de recursos humanos, de movilidad internacional de nuestros estudiantes y de nuestros docentes, porque tenemos esos proyectos y no nos alcanza lo que recibimos de los subsidios federal y estatal, entonces estamos solicitando mayor recurso, pero porque hay proyectos, no porque no lo hay y solamente hay que pedir por pedir. Entonces, desde mi punto de vista sería primero limpiar la casa y después lo otro.
un grupo de universitarios estábamos de acuerdo en que la partida de los gastos de operación y gastos a funcionarios de carácter intermedio, que representa poco más de 110 millones de pesos del presupuesto del gobierno del Estado, podía redistribuirse para avanzar en el pago de la seguridad social. Los diputados federales se quejaban una y otra vez de que no había propuesta de reestructuración. Había petición, denos más, pero ¿bajo qué propuesta? ¿Bajo qué nuevo sistema administrativo de las finanzas universitarias? Pues eso es lo que no había, porque eso es lo que les duele y porque por eso estuvieron peleando en el proceso electoral, porque ya se volvió bien rentable para los universitarios ser funcionarios, porque sea del color que sea, yo veo más bien caciques y no proyectos universitarios, aunque los caciques hablen bajo el discurso de la democracia, la ciencia, la educación popular, pero pues ahí está. No, o sea, si no entendemos la lección anterior, pues, de verdad ciegos y sordos estamos los universitarios. Y merecemos efectivamente el gobierno que tenemos. El doctor Domínguez hace alusión a esa, digamos, separación tajante entre su postura y la del actual rector. Sí, pero no se olvide que a último momento la propuesta de Domínguez para su candidato a rector fue el ingeniero Armando Silva. Y no se olvide y no seamos inocentes en que era para su reproducción en el poder a través del ingeniero Silva. Entonces, parece que luego eso se olvida. No es posible que entre los últimos cambios de funcionarios administrativos se haya exigido y presionado para quitar al director de Recursos Humanos, el ingeniero Trinidad Guerrero, que desde mi punto de vista era de los pocos funcionarios que estaban haciendo muy bien su trabajo, estaba poniendo orden administrativo, estaba revisando con puntualidad las cargas de trabajo, estaba poniendo en duda qué quería decir eso de los trabajadores de confianza y cómo se habían incrementado en ciertas nóminas de ciertas escuelas. ¿Por qué? Pues para pagar favores políticos, desde luego, ¿no? Entonces, claro, era una piedra en el zapato, pues tanto del rector, entiendo, como del secretario general de los trabajadores. Yo tuve una experiencia bastante lamentable y ojalá se publique con a propósito de Rafael Rodríguez, y era yo responsable de la maestría y doctorado en historia, y había un trabajador, intendente, que ahora lo puedo decir, ha sido el más eficiente. Llegaba a la hora, salía a deshoras, estaba en los eventos extras, en las presentaciones de libros que él no tenía por qué asistir y ayudar, y sin embargo él estaba y ayudaba. Y pues, pero no era del contentillo del dirigente. Y bueno, se acabó su contrato y adiós, y no había nada que hacer. Entonces fui a la oficina del señor Rodríguez, y bueno, el trato fue muy despótico, hay que decirlo. Fue muy despótico, y me dice: ¿cómo se llama el trabajador que está usted alegando? Y lo escribió con un lápiz y puso el nombre de esta persona, que prefiero dejar en el anonimato. Lo escribió en su cuaderno con lápiz y ya siguió diciendo otras cosas. Luego agarró la goma y lo borró y dice: ya ve, maestra, no existe. Ese trabajador no existe. Pues es lamentable. O sea, no hay dignidad, entonces. Y esta persona que borra tan fácil
a otras personas, está ganando espacio político en la universidad. Todos los trabajadores de la unidad académica de historia a la cual yo pertenezco hayan sido cooptados a través de diferentes medios, sea comida, sea invitaciones personales, sea asegurar la chamba, sea lo que sea. Todos votaron por el actual director, sin ninguna divergencia. Ese es, desde mi punto de vista, la perversión del sistema clientelar. En un contexto, se supone, republicano, donde lo que habemos somos ciudadanos, no vasallos. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.